Queridos amigos, bienvenidos a un programa más, Conversaciones en Blanco y Negro de la Corporación Cultural Artistas del Acero, donde entrevistamos a gestoras, gestores, artistas y creadoras de la región del Biobío y también a nivel nacional. En esta oportunidad tenemos el gratísimo placer, obviamente, de contar con nuestra autoridad máxima del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nuestra ministra Julieta Brodsky. Bienvenido, Julieta. Estamos muy contentos que usted nos acompañe en este momento para contarnos cómo ha sido su gestión, cómo ha ido hasta el momento evolucionando el trabajo en el Ministerio. Así que bienvenida. Hola, Nono, muchas gracias. Una de las primeras preguntas, obviamente, me gustaría que valoras todos estos meses que ustedes llevan ya instalados en el Ministerio y cómo ha sido este proceso de asumir este desafío que es un ministerio, obviamente, que es tan grande. Si cuéntanos un poco cómo ha sido para ti en lo personal. Bueno, ha sido unos primeros meses que ya casi se cumple un año pronto, de muchos desafíos, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, pero también de mucho avance. Hemos visto que efectivamente hemos logrado sacar muchas cosas adelante que eran importantes para nosotros y sobre todo para nuestro programa de gobierno. Estamos este año 2023 ya implementando 4 programas nuevos, estamos creciendo en un 16% en el presupuesto, estamos también sacando adelante, ya finalizando procesos participativos que fueron muy importantes para la construcción de proyectos de ley. Bueno, y también todo lo que tuvo que ver con la reactivación del sector cultural, que fue uno de los primeros desafíos que tuvimos que enfrentar, y que hemos logrado avanzar bastante a través del Plan de Reactivación Cultural Regional, donde hemos estado regionalizando recursos y contratando artistas locales en ferias, festivales, en distintas instancias, artesanos, trabajadores culturales de distintas disciplinas también, en pos de una reactivación cultural que privilegia lo local y que privilegie también a aquellos sectores que se vieron más afectados por la pandemia. Esto nos permitió también el proceso de reactivación trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, abrir los espacios culturales, que ya fue un gran avance. Eso fue muy importante. Sí, generar protocolos específicos para el sector cultural en el ámbito del plan paso a paso. También hemos estado trabajando intensamente en modernizar la institucionalidad patrimonial, sobre todo el Consejo de Monumentos Nacionales, poder destrabar ahí procesos importantes también, mejorar la dotación, avanzar también en las demandas históricas de los funcionarios y funcionarias, tanto del Servicio del Patrimonio como de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Y bueno, y ahora tenemos el desafío justamente de empezar a implementar estos nuevos programas, sí, puntos de cultura comunitaria. Eso te voy a preguntar después yo cómo va esto de los puntos de cultura que son tan importantes también dentro del programa del presidente. Así es, estamos avanzando harto en todo eso. Puntos de Cultura Comunitaria tuvo un proceso participativo muy grande a nivel nacional. Ahora estamos ya terminando de diseñar bien cómo se va a implementar, cuáles van a ser los componentes específicos del programa, cómo vamos a determinar qué es un punto de cultura. Pero estos ya son procesos que se están cerrando. También vamos a iniciar el programa Ecosistemas Culturales, Ecosistemas Creativos, el programa de fortalecimiento de ecosistemas creativos, que también tiene un foco territorial súper importante, y todo lo que tiene que ver con nuestra agenda de trabajo cultural decente, donde estamos diseñando... El nombre me gustó mucho, te lo digo, decente no se veía bien. No podía decir, pero es un término de la OIT, así que ya sabía eso. Es un término internacional de la OIT, que está alineado también mucho con el programa general de trabajo dentro del gobierno. Y mediante esta agenda de trabajo cultural decente nos va a permitir generar un estatuto para el trabajador cultural que estamos diseñando de forma participativa. Nos va a permitir también implementar este año un nuevo programa que es el de trabajo cultural, en donde queremos fomentar las cooperativas en cultura, queremos también avanzar hacia una mayor formalización del sector cultural, también en un mayor conocimiento de los derechos laborales, previsionales, etc. Así que estamos con muchos desafíos, pero ha sido un año de avances, de muchos avances. Se nota, digamos, obviamente que hay harto trabajo,
Pero una de las cosas que está siempre como la pregunta que uno se hace desde las regiones es cómo va la interacción del ministerio específicamente en los temas administrativos. Porque eso quedó como medio camino, durante el gobierno anterior no funcionó muy bien. ¿Cómo lo ves tú ahora administrativamente también? La descentralización a las seremías regionales, ¿qué autonomía les va a dar este ministerio? Cuéntanos un poco eso. Bueno, hemos logrado avanzar bastante también ahí, por ejemplo, sobre todo en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Estaba con procesos muy atrasados en términos de encasillamiento, de nivelaciones que estaban comprometidas en la implementación del ministerio. Ahí hemos podido avanzar en los hitos que estaban más atrasados y ahora este año seguiremos en ese proceso. Y sobre todo lo positivo es que el presupuesto 2023 está reponiendo lo que era el informe financiero que acompañaba la creación del ministerio, y eso nos va a permitir efectivamente implementar tanto las seremías de cultura como las direcciones regionales del servicio del patrimonio. Así que este año ya se van a implementar todas las direcciones regionales. Eso viene incorporado en el presupuesto de este año. Así es. O sea, este año podría ya eventualmente verse algún efecto de esta nueva organización administrativa del Estado en cultura. En cultura, claro, vamos a tener muchos cargos nuevos en las regiones, sobre todo jefaturas, o sea, como encargados de programas y de ciertos departamentos que no estaban cubiertos en regiones. Y también las direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio poder contar efectivamente con un director o directora regional nombrado por ADP en todas las regiones del país. Así que son grandes avances que nos permiten obviamente una mayor descentralización, poder generar también más programas o más iniciativas regionales. Eso te iba a preguntar también, o sea, cómo se ve la región, porque siempre existe un poco la mirada también desde la región, un poco mirando hacia el centro, como que no nos toman en cuenta, como no nos miran mucho, que tú revisas los fondarios, hay mucho región metropolitana, poco regional. Entonces, también, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva, digamos, como ministra? ¿Cuál es el énfasis que quieren poner en la regionalización? ¿O en la descentralización administrativa? ¿O en la descentralización de los recursos? ¿O autonomías regionales? ¿Cómo se puede...? Bueno, yo creo que son procesos que van paulatinos, porque no podemos hacer todo juntos, ¿no? Sobre todo hoy día porque, claro, uno trata de empujar la regionalización a través de la regionalización de recursos, de la toma de decisiones, etcétera, pero las regiones hoy día no tienen la capacidad en términos de funcionarios, en términos administrativos muchas veces, para hacerse cargo justamente de implementar y ejecutar presupuesto propio, ¿no? Eso es complejo, por supuesto que hay una demanda, hay ganas, hay un compromiso, pero luego en el proceso administrativo cuesta que eso se realice con la poca dotación que hay, entonces con la poca capacidad a veces de estar más en terreno, en fin. Entonces tenemos que ir avanzando primero en poder implementar efectivamente las seremías y las direcciones regionales, sí. Claro. Tener encargados de cada área en todas las regiones del país. Hay algunas regiones que tienen encargados de un área y en otras no. Entonces, o uno hace varias áreas. Claro, entonces tenemos como que ir generando un mínimo común en todas las regiones que nos permitan después poder efectivamente cada vez ir regionalizando más la toma de decisiones, la ejecución presupuestaria, la definición de iniciativas propias. ¿Pero eso hay plazo, han puesto plazo o eso va a depender de cómo va el proceso? O sea, hemos empezado ya ciertos procesos. Por ejemplo, el plan de reactivación cultural fue un plan que se regionalizó. Ahí se transfirieron los recursos a regiones. Y hemos estado avanzando, por ejemplo, también hemos estado fortaleciendo mucho el fondar regional, las líneas, hemos tratado que se regionalicen cada vez más. Obviamente ahí para ciertos fondos hay límites que nos impone la ley, sí. Las leyes nos imponen ciertos límites en términos de poder efectivamente generar cuotas regionales, pero también el Sistema Nacional de Financiamiento Cultural, que es algo también a continuación, ¿cómo va eso? Eso es algo también que estamos avanzando y que nos va a abrir la puerta para poder hacer ciertas modificaciones legales a las leyes sectoriales que crean los fondos sectoriales. Pero también este año va a ser un gran paso en términos de descentralización porque si implementamos efectivamente tanto las seremías como las direcciones regionales del servicio, vamos a poder ya a partir del 2024 efectivamente generar una mayor descentralización de recursos y de iniciativas. Claro, eso te iba a preguntar yo porque generalmente una de las quejas obviamente de las regiones, que de repente a veces tenemos culpa nosotros, la región, no tanto el centro,
se plantea, digamos, esto, por qué las regiones pueden tomar su decisión respecto a qué proyectos o programas apoyan respecto a la región y las características propias de ella. Entonces, había un cuestionamiento con los fondos, esta fundarización que tenían la cultura, etc. ¿Tú ya ves medidas que a futuro se van a implementar para bajar esos niveles de ansiedad regionales en que efectivamente van a tener una mayor injerencia en cómo distribuir esos recursos? ¿O todavía no? Sí, yo creo que los programas nuevos también nos van a dar un mayor énfasis hacia ese lado, ¿no? Por ejemplo, ecosistemas creativos tiene un foco también territorial, de cosa de poder mirar los territorios y decir, bueno, en este territorio hace falta fomentar más este tipo de iniciativa, hace falta impulsar este eslabón de la cadena de valor de las industrias creativas, etc. Entonces, ese es un programa que nos va a permitir también más iniciativa desde las propias regiones a través del conocimiento propio que tienen del territorio desde la Seremía y las autoridades locales. También, obviamente, el plan de reactivación cultural tiene esa impronta. El programa Puntos de Cultura Comunitaria también va a permitir una mayor inserción territorial, trabajar más con ciertas organizaciones, apoyar más ciertas iniciativas. También el Ministerio estaba avanzando en ese sentido previamente. Están los FIC-R, que estas son iniciativas estratégicas regionales, donde también desde la Seremía se pone ciertas énfasis en conjunto con la localidad. También queremos trabajar mucho más de la mano con los gobiernos locales para impulsar también ciertas iniciativas a nivel regional de forma, digamos, coordinada, colaborativa. ¿La relación del Ministerio con los gobiernos regionales, por ejemplo? Cambia mucho según la región. Claro, sí, porque son electos hoy día. Claro, hoy día son electos, entonces cambia también la dinámica de relacionamiento. Ahí hay que construir las relaciones, hay que generar dinámicas comunes, hay que ver los puntos de encuentro donde existen intereses comunes, pero en general los gobiernos regionales creo que hay una disposición a trabajar en conjunto, pero siempre que se les considere, se les considere su opinión, que se les considere en sus énfasis. Son los gobiernos regionales, así que además es importante que ellos tengan participación en eso. Claro, el problema para los gobiernos regionales es que ellos sienten que son una caja pagadora simplemente, ¿no? Que uno solo llega con una iniciativa y les dice, ya, ponme los recursos. Pero a veces es mucho más importante también considerarlos desde el principio, plantearles una idea y generar una retroalimentación que nos permita construir un proyecto común y no solo llegar con un proyecto para ser financiado, ¿no? Ahí tenemos que ir equilibrando esto y ver, también acostumbrarnos a esta nueva forma de relacionamiento con los gobiernos regionales, pero yo creo que en general hay una buena disposición. Hay gobiernos regionales que están muy interesados en el tema cultural, justamente como el de acá del Biobío. Sí, ya ¿no? probamos varios proyectos y ahí te lo contaré después en privado, que no probamos recién. No lo puedo contar ahora. Así que yo eso te iba a preguntar también, porque también la mirada desde la región. Yo ahora siempre como regionalista, tú sabes que yo ando con mi power de inequidad regional permanentemente, que nadie me lo agarra, pero no importa. En el sentido de pensar, por ejemplo, una inversión en la segunda etapa del GAM de la cantidad de recursos enorme. Pensamos de la región cómo generar esa, no igualdad, pero cómo mitigar en la región esa gran inversión en Santiago, un poco a la usanza de los presupuestos de espejo que tiene el Ministerio de Transporte, respecto a la inversión que hace en el metro con la locomoción local, digamos. ¿Eso tú lo ves factible de hacer o eso ya depende de Hacienda, no depende de nadie más, digamos? Yo creo que igual, no sé, al menos lo que a mí me ha tocado ver y lo que nosotros estamos impulsando del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, siento que en nuestro caso eso hoy día no es así. O sea, claro, ya tenemos la segunda etapa del proyecto del GAM, que es una enorme inversión, pero que no podemos simplemente dejarla botada, ¿no? Obviamente, no sé. Justamente en medio, claro, nadie, en Eje Alameda Providencia necesitamos recuperar ese espacio, necesitamos seguir adelante y concretar ese proyecto. Pero además nosotros, nuestra cartera de inversiones y de proyectos de infraestructura hoy día está casi el 80% focalizado en regiones. O sea, tenemos el plan de infraestructura cultural, de infraestructura patrimonial, que está muy focalizado en construir museos, bibliotecas y archivos regionales. Y que viene al menos a 25.000 habitantes también. Claro, también estamos invirtiendo mucho en comunas de menos de 50.000 habitantes. En general, el Fondo de Infraestructura Cultural Público-Privada se va muchísimo a regiones.
Estamos también en conversaciones con distintos municipios que se quedaron fuera también del programa de comunas de más de 50.000 habitantes por distintos motivos que, en fin, pues son muy diversos los motivos, incluso comunas que crecieron y pasaron los 50.000 habitantes y no alcanzaron a llegar, entonces... Pero es un proyecto fantástico, te lo digo, que fue maravilloso, porque de verdad la región del Biobío, hoy día el centro cultural es precioso, Los Ángeles es una maravilla, hoy día todas las comunas tienen sus centros culturales y ahora replicarlo a menos de 50.000 habitantes, fantástico, porque efectivamente permite la circulación de los bienes culturales en toda la región y a nivel también nacional. Así que claro, ese es un muy buen proyecto. No, efectivamente yo creo que hoy día los focos de inversión en infraestructura están muy puestos en regiones. En Santiago ya está un poco todo más avanzado, ¿no? Sí, pero Santiago tiene buena infraestructura. Tiene buenas infraestructuras y también poner el foco en reparar muchos edificios antiguos, patrimoniales, que están en desuso, que los municipios quieren rescatar. Y ahí estamos trabajando mucho con la Subdere, con el MOB. Y hay mucho interés en levantar justamente proyectos más bien regionales, así que yo creo que esa inequidad regional ha ido igual disminuyendo, al menos como en los proyectos que están en cartera, ¿no? Hay que ver cuáles de esos. Ahora te voy a hablar desde el mundo privado, porque yo vengo del mundo privado, que es una corporación cultural privada sin fines de lucro, el caso de Artistas del Acero, y hoy día nos estamos enfrentando a unos problemillas que tienen que ver, obviamente, con el financiamiento, que nos hemos enfrentado siempre, pero hoy día con el tema del IVA. ¿Eso cómo lo va a enfrentar? Porque estamos muy desorientados. Básicamente aquí yo vi en la web del ministerio que iba a haber una especie de inducción para el mundo cultural. ¿Qué pasaba con esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Si sabes algo o todavía está eso en proceso? ¿Cómo? Bueno, nosotros obviamente como ministerio estamos súper conscientes de lo que esto significa para el sector cultural, si bien no es un IVA a la cultura, como quizás es una general nomás, claro, se ha tratado de comunicar, sino que un IVA a los servicios, y obviamente en el sector cultural hay muchos servicios que se prestan, ¿no? Y hemos estado en conversaciones con Hacienda, con el Servicio de Impuestos Internos, viendo posibles vías de salida, de paliar un poco el efecto inmediato que esto va a crear, generar algunas medidas paliativas, al menos para este año, y ver qué otras medidas quizás más a largo plazo podemos contemplar en conjunto con Hacienda. Esas son conversaciones que hoy día están en proceso, no tengo nada concreto hoy día que poder comunicar, pero sí estamos, por un lado, haciendo capacitaciones en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos para también informar mejor de qué repercusiones tiene esto y cómo desde el sector cultural se pueden, digamos, establecer, diseñar ciertas vías de acción para acomodarse a esta nueva situación. Y también estamos ahora preparando reuniones con los distintos sectores, gremios, sobre todo, que son los que más se han acercado a preguntarnos, para también explicarles un poco en qué estamos y qué posibilidades estamos explorando. Te han tocado varias cosas bien complejas, porque eso a un ministro que le toque, digamos, justamente el cambio de pagar IVA por los servicios es complejo, porque lo recibe. Pero también las corporaciones culturales municipales también se vieron en un momento con una resolución de la Contraloría General de la República que las asimilaba y les daba responsabilidad administrativa incluso a los funcionarios de las corporaciones culturales. También ahí hubo una gran, yo diría, movimiento de las corporaciones culturales municipales. ¿Qué culpa tienen las corporaciones culturales también municipales? Porque abusaron del proceso, está claro. Pero otras que eran más chiquititas, que no tenían nada que ver, se tuvieron que asumir este cambio. ¿También te llegó eso, conocimiento de eso? Porque... Sí, lo estuvimos viendo bastante al principio del gobierno. Y bueno, sí era una situación compleja, lo conversamos de hecho con el Contralor General de la República en la reunión que tuve con él al inicio del gobierno, y ellos estaban muy dispuestos y llanos a colaborar en ese sentido, o sea, decían, no vamos a retractarnos de nuestro instructivo, digamos, pero sí podemos generarnos plazos, podemos trabajar en conjunto procedimientos con las corporaciones, porque finalmente para ellos no era simplemente como decirles conviértanse en una institución pública como tal, con todo lo que eso conlleva, pero sí generen procedimientos que impliquen protocolos de transparencia, impliquen probidad,
impliquen generar procedimientos de compras públicas, de contratación, etcétera, que es también un poco lo que nosotros estamos trabajando justamente con las organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio, porque entendemos la preocupación de todos los chilenos y chilenas de que son recursos públicos y que tenemos que velar porque tengan un buen uso, ¿no? Y creo que en eso todos estamos muy de acuerdo. Entonces tenemos que ver la forma de que avancemos hacia ese fin, pero entendiendo las particularidades y necesidades de cada sector, y nosotros le explicamos al Contralor y él entendió muy bien. ¿Y cómo ves tú justamente lo que tú nombras, las organizaciones colaboradoras? Pero nosotros somos una colaboradora del Estado con el PAOC, digamos. ¿Cómo es el futuro de ese programa efectivo, digamos? Crecer con ese proyecto, dar más responsabilidades, porque generalmente sirvió mucho, digamos, para generar fortaleza en los equipos de las organizaciones culturales y poder así ejecutar mejor la política pública, porque efectivamente constituimos una mixtura entre público y privado. ¿Cómo lo ves tú ese programa? ¿Fortalecimiento o de creación? No, nuestro fin es fortalecer mucho PAOC. Queremos que el programa se convierta, ojalá, en un programa que pueda cubrir, digamos, la mayor cantidad, ojalá en algún momento todas las organizaciones culturales que cumplen con los requisitos que establece el programa, que sea un programa que abarque una diversidad de instituciones, pero sobre todo las instituciones que tienen una llegada territorial importante, que tienen un trabajo ya demostrado de muchos años, ¿no? Que necesitan estabilidad, que necesitan poder programarse con tiempo para sus actividades, etc. Entonces, nosotros reformulamos el programa el año pasado. Sí. Este año vamos a empezar con esta nueva versión del programa que va a implicar obviamente ir saliendo cada vez más de la concursabilidad, generar una cierta proyección a más años y volver un poco al proyecto original que fue ese programa, que era justamente... Pero conoces tú, digo, sí, yo desde el principio, digamos. Desde el principio, lo que fue el OIC, ¿no? Lo hice antes, y volver a ese espíritu del programa. Sí, yo creo que es fundamental porque fue el espíritu regionalista, que yo creo que ahí fue un gran acierto. Lamentablemente, bueno, obviamente, afortunadamente, se sumaron mucho más organizaciones, claro, pero era una forma de paliar las asignaciones directas que se hacían en Santiago, ¿te acuerdas? Organizaciones permanentes, qué sé yo, que tenían infraestructura pública, pero también eran del Estado, digamos, para otras organizaciones del territorio que eran más debiluchas, digamos, y fortalecer ahí. ¿Cómo ves tú el futuro del ministerio? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo sientes tú que este trabajo hoy día comienza? Porque están comenzando el trabajo en realidad, hay que reconocerlo. ¿Cómo lo ves? ¿Fortalecimiento? ¿Mantención? Yo creo que hay que trabajar la modernización también de la institucionalidad. Sí. Creo que hay que fortalecerla, obviamente, pero también hay que tratar de imaginarla como una institución que pueda adaptarse a los desafíos que vamos a tener en términos de políticas culturales y de derechos culturales de aquí a los próximos, no sé, 20, 30 años, ¿no? Creo que todavía el Ministerio funciona como muy con una dinámica de haber seguido pasar de consejo a ministerio, de DIVAM a Servicio del Patrimonio, y se juntaron y simplemente siguieron haciendo lo que hacían. No, lo mismo, digamos. Sin un cambio como de paradigma o sin un cambio como institucional que realmente dijera, bueno, ahora somos un ministerio. Y ese proceso creo que todavía está en diseño, porque obviamente esto uno lo piensa en la teoría, sí, y claro, uno dice, yo haría esto, cambiaría esto, ¿no? Haría muchas modificaciones, pero lo complejo ahí es que uno está trabajando con personas. O sea, uno ahí se está metiendo un poco en el trabajo cotidiano de miles de funcionarios y funcionarias que obviamente les genera mucho temor lo que pueda pasar con sus puestos de trabajo, que les cambien las funciones, que lo alejen de lo que estaban realizando. Entonces esa inseguridad que se crea cuando uno dice vamos a reformular todo, por supuesto que hay que adaptarse también, saber trabajar bien con eso, saber generar las expectativas correctas y escuchar mucho también a los funcionarios y funcionarias que obviamente son quienes mejor conocen la institución, quienes mejor conocen también a los beneficiarios o a las personas que después reciben, digamos, las políticas públicas. Entonces,
es un trabajo que igual requiere tiempo, requiere mucha sensibilidad, requiere mucha empatía y ver cómo negociando y caminando en conjunto vamos llegando a alguna forma de encontrar la institución que más acomode y que pueda entregar efectivamente un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Difícil tarea, pues, querida ministra. Difícil tarea, pero creo que algo que ha sido muy positivo, y yo creo que también para los funcionarios ha sido positivo, es que hemos podido instalar el ministerio como un ministerio necesario para políticas que son de urgencia ciudadana hoy, ¿no? Y que son estratégicas también para el futuro. Hemos podido trabajar en temas de seguridad pública, hemos podido insertarnos en políticas centrales del gobierno y del Estado, entendiendo el rol de la cultura como un rol transversal, como un rol de cohesión social, como un rol de recuperación de espacios públicos, como un rol de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. ¿Está comunicando bien eso el ministerio, por ejemplo? En el sentido de que de repente tú dices alguna cosa que yo, qué bien, pero no lo conocía, digamos. Entonces, ¿cómo el ministerio comunica eso al mundo artístico y cultural, digamos, al mundo de la gestión cultural, lo que están haciendo ustedes? Porque ahí es como de repente uno, claro, como desconoce, puede inventar cualquier cosa, es decir, no están haciendo esto, no están haciendo lo otro. Pero ¿cómo ese proceso comunicacional con las regiones, o con, no regiones, con todo el país, digamos? ¿Cómo lo han enfrentado ustedes también, de alguna manera? Bueno, creo que la comunicación siempre es algo complejo en el sentido de que uno manda un mensaje y nunca sabes a quién le llega, ¿no? O también a veces nos cuesta salir quizás de los círculos más pequeños de donde uno está enviando los mensajes. Por supuesto que nosotros hemos hecho esfuerzos de comunicación importantes, hemos estado obviamente comunicando, difundiendo, enviando estos mensajes a distintos sectores, pero obviamente también hasta que se vayan viendo resultados concretos, yo creo que también es difícil como comunicar algo que está como en proceso, que se vea, claro, son cosas que están en proceso, que están en diseño, que se están empezando a implementar, pero los resultados se van a ir viendo más de a poco. Te lo digo porque de repente existe como una ansiedad local, digamos, en el sentido de que ¿qué más está pasando? ¿Dónde está la política pública? ¿Cómo se aplica? ¿Me entiendes esto? Entonces, efectivamente, la comunicación, lo que tú estás contando ahora, por ejemplo, obviamente que son cosas nuevas, que es rico que lo estén haciendo, que bueno, van por ese camino. Ya tú dices, bueno, hay todo un trabajo ahí que se ejecuta, que a lo mejor por desconocimiento, obviamente uno tiene una mirada más crítica, que podría ser, digamos. Claro, yo creo que también lo que ocurre y que no es fácil de manejar es que también el ministerio ha tendido a dialogar solo con un sector, ¿no? Ha tendido como a hablarle a un sector. Nosotros estamos tratando de, obviamente, seguir trabajando con ese sector, seguir entendiendo que nuestro deber también es... un organismo político donde tiene que estar inserto en toda la comunidad. Claro, pero claro, nosotros necesitamos que el ministerio le hable a la ciudadanía y se ponga al día con las necesidades de la ciudadanía y no seamos tampoco un ministerio de nicho que sus políticas solo se dirigen a un sector, ¿no? Pero obviamente eso implica igual seguir trabajando con los trabajadores culturales, seguir propendiendo a... digamos, ampliar los derechos de esas personas, a generar condiciones de trabajo dignas, etcétera, salir de la concursabilidad y todo eso, fomentar el desarrollo cultural del país, pero con un foco también en que eso vaya en beneficio de todos los chilenos y chilenas. Querida Julieta, de verdad, perdón, ministra, estar contigo en la conversación ha sido muy grato y gracias por la información que nos has contado, todo lo que están haciendo y desarrollando, que de repente te explicaba, no lo conocemos bien, pero para nosotros es fundamental que usted en las regiones se acerque con nosotros y nos cuente esta cosa. Así que te agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el programa, gracias por tu presencia y a todos nuestros amigos, gracias por escucharnos y lo invitaremos a otra versión del programa Blanco y Negro de la Corporación Cultural Artistas del Acero.